Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar acerca del poder y de Michel Foucault. Muchos de ustedes habrán escuchado las afirmaciones de Foucault respecto del poder, como que no es algo que se detenta, sino que es algo que se ejerce y que siempre que hay poder hay resistencia. Hoy vamos a ver en el marco teórico que esto se inscribe hablando un poco de la analítica del poder según Michel Foucault. Quédate porque este video te va a interesar. Foucault hace un análisis de una historia de los dispositivos de poder a lo largo de los tiempos. Va a rastrear las primeras formas de poder en la antigüedad clásica griega. Hemos de aclarar que para él el poder no es algo que prohíba o no es algo que castigue o penalice. Por el contrario, para él el poder es algo que posibilita. Vamos, que opone a la hipótesis represiva de Marx y Nietzsche, que ven el poder en la burguesía y en la represión de la sexualidad, opone la hipótesis del poder como creación y posibilidad, es decir, la hipótesis Nietzsche, como él la llama. El poder como lucha, como combate, ahí donde se está disputando la posibilidad de imponer costumbres, prácticas, discursos y valores. Pero una vez que hemos aclarado que él se opone a la hipótesis represiva, vamos a hacer el mismo rastreo que Foucault hace de las prácticas del poder. La primera práctica de poder que él identifica es el poder pastoral, el poder de guiar rebaños. ¿Dónde comienza este poder pastoral? Él lo rastrea hasta la antigua Grecia. Recordarán aquel famoso pasaje de los diálogos de Platón, el político, donde debaten acerca de si los políticos son pastores de hombres. Y obviamente la opinión contraria es que no, porque ya hay quienes lo son. Lo es el médico que da las indicaciones al paciente de lo que debe y no debe hacer, lo es el nutricionista que da las indicaciones de qué debe y qué no debe comer, lo es el pedagogo, el que prepara física y mentalmente el cuerpo y la mente de los atletas, por ejemplo, que te dicen qué ejercicio seguir, qué dieta seguir, cómo actuar. Lo es en última instancia el filósofo, que instruye en ética, belleza, epistemología, etc. Por tanto, si ya hay personas que están desempeñando este papel, ¿de qué es guía o de qué es pastor el político? Pues dirá Platón que es, por así decirse, el que guía los rebaños, no en tanto individuos, sino en tanto comunidad o colectividad. Ahora, este poder pastoral que hasta cierto punto lo tenían los filósofos, era matizado. Obviamente, vos a un filósofo acudías para que te instruya en ética o en estética, pero no ibas a dar todos los pormenores de tu vida al cuidado de esta persona. Y desde luego que no iba a ser toda tu vida, sino que estaba restringido a tu capacitación moral como ciudadano, es decir, durante un determinado periodo de tiempo dado, hasta que se llegue a la mayoría de edad ética, por así decirse. Ahora, esto fue retomado por el cristianismo, dice Foucault, en la concepción del poder pastoral que ejercieron, sí, los cleros, la curia, sobre el rebaño de la cristiandad. Ahora ya no era durante un periodo de tiempo determinado de la vida, sino que era desde el nacimiento hasta la muerte y pasaba por todos los aspectos de la vida, no únicamente en la crianza moral del sujeto. Pasaba por la sexualidad, la alimentación, con cómo debías casarte, cómo debías ser buen cristiano, buen ciudadano, buen trabajador, etc. El poder pastoral se amplió en todas sus formas. Este poder pastoral de cuidar al rebaño, instruirlo y decirle cómo actuar, dice Foucault que es el que es retomado por el poder de Estado. El poder de Estado va a cuidar de un determinado territorio, es lo que llamamos soberanía,
y dentro de ese territorio va a cuidar a los individuos que pertenecen a ese territorio. Pero no los va a cuidar para beneficiarlos en lo absoluto, sino que los va a cuidar para potenciar el poder del Estado. Ahí se crea la principal herramienta política, que es la economía y la policía. En primer momento, la policía no había surgido para vigilar los crímenes, por así decirse, sino para mantener la sanidad o la salubridad dentro del Estado y que cada ciudadano pudiera desempeñar sus labores físicas y económicas de modo tal que pudiera contribuir con mayor esfuerzo económico o bélico en el caso de que tuvieran que rendir cuentas al servicio militar obligatorio. Este poder soberano, dice Foucault, es el que tenía el poder de hacer morir, dejar vivir. Ahora bien, esto se puede comparar, dice Foucault, en un pasaje de un tipo de poder a otro, como el régimen que se tenía con los leprosos y el nuevo régimen que se tenía con la peste. A los leprosos se los excluía de la comunidad, de tal forma que quedaban apartados o en islas de leproso o en ciudades o comunidades de leproso, y era como una muerte cívica. Una vez que contraías la lepra, ya no podías tener contacto ni comercio con ninguno de los conciudadanos y obviamente tus bienes eran liquidados o heredados según sea el caso. Por tanto, se pasó de este régimen a un nuevo régimen que controlaba la peste. ¿Y la peste cómo se controlaba? Cuando había una casa o una ciudad o una comunidad que la contraía, se los ponía en cuarentena. Se tomaba registro de cuántos días habían estado, cuánto tiempo tardarían para poder ser liberados, cuántos habían sobrevivido, cuántos no, cuántos habían contraído la enfermedad, cuántos no. Ahí se pasa a un nuevo régimen, que es el régimen de la biopolítica o el biopoder, donde ya no es objeto el cuerpo de cada uno de los individuos, el poder, sino el cuerpo de la comunidad o el cuerpo de la sociedad, el que va a ser vigilado en sus tasas de natalidad, mortalidad, salubridad, etc. El poder con el que nos encontramos actualmente. De por medio, obviamente, el Estado se ha valido del saber para ejercer el poder, mediante las disciplinas. Las disciplinas son aquellas que, parcelizando un aspecto de la vida del individuo, lo subjetivizan, lo controlan, lo modifican, crean un parámetro según el cual se genera la normalidad y la anormalidad. Así tenemos la psicología, la psiquiatría, la sociología, y en sus instituciones como es el hospital, el psiquiátrico o la escuela. Obviamente luego trasladado a la fábrica y a demás instituciones, donde se va a imponer, como dicen vigilar y castigar, un régimen que mediante la examinación y la prueba constante van a imponer utilidad y docilidad a los cuerpos, que los cuerpos sean útiles y dóciles. Así es como llegamos al nacimiento de la biopolítica o del biopoder, que es un poder que registra, administra y organiza mediante la economía política las poblaciones. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy. Si te ha gustado, por favor, déjame un like, compártelo con tus colegas y amigos y compañeros. Y si quieres más videos respecto al poder, porque recién hemos arañado la superficie de lo que Foucault dice al respecto, aún nos falta mucho por analizar, por ejemplo, con respecto de la lucha y de la resistencia, pero eso puede ser para una segunda parte. Bueno, sin más, un saludo grande y adiós.